la plática número 40 sobre el credo del Catecismo para sacerdotes del Concilio de Trento. Sigo pidiendo ayuda económica para poder construir. Invito a las muchachas de 12 a 24 años que entren a esta congregación, que se animen, que dejen padre y madre, dejen estudios, dejen novio, dejen todo, para seguirlo a Él, para salvar el mundo que está en tinieblas. Pido a los obispos y sacerdotes que celebren de espaldas al pueblo, para que se reconstruya la iglesia. Por ahí comenzó el desorden, la destrucción de la iglesia, celebrando de frente al pueblo, cuando que la Santa Misa es para Dios. Ahí debe comenzar el remedio, la reconstrucción de la iglesia. Obispos y sacerdotes somos los pastores. Hemos destruido la iglesia. Llegó el momento de reconstruirla. El quinto artículo del credo dice: descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Ya hablamos del sepulcro de Cristo, donde estuvo su cuerpo, que nunca se separó de la persona divina del Hijo. Su cuerpo adorable, que por ser la segunda persona de la Santísima Trinidad es incorruptible. Su alma, ¿a dónde fue? Dice el credo, dice la fe de la Iglesia, descendió a los infiernos. Y el Catecismo nos habla de 4 infiernos. El de Trento nada más de 3, pero el de Ripalda especifica. El infierno de los condenados, que es eterno, que es la separación definitiva de Dios. Ahí no bajó el alma de Jesucristo, no. El segundo infierno es el purgatorio. Ahí bajó y libró a todos. Concedió la indulgencia, o sea, el perdón de toda la pena, la penalidad, el castigo. Y les vuelvo a repetir, si un niño en la escuela quiebra un vidrio, una ventana, el papá paga el gasto y al niño lo regaña y lo castiga. En castigo no vas a comer postre por un mes. No vas a comer dulces por un mes. Ese es el purgatorio, para pagar el daño que hiciste. Pero lo puede perdonar, y eso hizo Jesucristo, todopoderoso. Más aún, porque la ofensa fue hecha hacia Él. Todo pecado va contra Jesucristo. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Qué es el pecado? Una ofensa hecha a Dios. En materia grave, con pleno conocimiento, con pleno consentimiento. Y Dios puede perdonarlo, porque es ofensa hecha a Él, y Él nos ama inmensamente. El tercer infierno se llama el seno de Abraham, donde estaban las almas de los justos, que deberían irse al cielo, pero el cielo estaba cerrado. Así nos dice la Sagrada Escritura, que Dios puso un querubín con una espada de fuego a la puerta del paraíso para que nadie pudiera entrar. Cristo abrió esas puertas
y entraron todos. El primogénito de toda criatura al frente de ese ejército innumerable, de todos los hombres de buena voluntad que habían muerto antes de él. El seno de Abraham ya no existe, es el cielo. El otro infierno, que no viene, repito, en el Catecismo del Concilio de Trento, pero que la tradición siempre ha nombrado, es el limbo, a donde se dice que van los niños que mueren sin ser bautizados. Y pues, en cierto modo, todos los que no son bautizados. El Papa Benedicto XVI mandó a hacer un estudio, una investigación sobre el limbo. ¿Y en qué terminó esa investigación? Muy sencillo, hijos, ¿no? El limbo, la palabra lo dice, limbo, si van a un buen diccionario, significa la orilla, decimos nosotros, la bastilla de un ornamento, de un vestimento. Es la orilla del cielo, es el cielo. Y la pregunta de sentido común es esta. Un niño muere sin bautizarse, un bebé. Tú eres su mamá, su papá. ¿Tú lo mandarías al infierno? No, absolutamente no. ¿Tú lo quieres? ¿Qué será Dios que tanto nos quiere? Ese niño no tiene ninguna culpa personal. Tiene el pecado de Adán y Eva, el pecado original, pero está Dios para perdonarlo y Él nos ama inmensamente. ¿Por qué la Iglesia, los pastores de la Iglesia, hablamos del limbo? Para obligar a los papás a preocuparse por la salvación eterna de los niños, que los bauticen el día en que nacieron, que los bauticen antes de los 8 días, siguiendo la circuncisión del niño Jesús, que fue a los 8 días, siguiendo la costumbre de nuestros padres en la fe, que fueron los judíos, que circuncidan al niño a los 8 días de nacido y le imponen el nombre. Esos 4 son los infiernos. El infierno de los condenados, de donde nadie sale, ahí no bajó Jesucristo. El infierno del purgatorio, a donde bajó Jesucristo y se llevó a todos al cielo. El seno de Abraham, a donde bajó Jesucristo y se los llevó al cielo. El limbo, a donde bajó Jesucristo y se los llevó al cielo. Son maneras de hablar nuestras, pero que corresponden a la fe del pueblo de Dios, a la fe que nos enseñaron los apóstoles. Jesucristo bajó con su alma y su divinidad, bajó la persona divina, el Verbo encarnado, con su alma humana, de manera que al mismo tiempo, simultáneamente, la persona divina de Jesucristo, la persona divina del Verbo, estuvo en 2 partes. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Dónde está Dios? Nos dice el Catecismo. Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿Cómo está Dios? Por esencia, presencia y potencia. Pero aquí estamos hablando de Dios hecho hombre, con su alma unida a la divinidad, bajó a los infiernos. Con su cuerpo unido a la divinidad, estuvo 3 días en el sepulcro. 3 días significa un día completo, una parte del Viernes Santo y una parte del domingo de Pascua. Se cumplen los 3 días.
Su sepulcro glorioso, sí, lo veneramos en Jerusalén como un sepulcro vacío, porque Cristo resucita. Entonces, ¿qué son los infiernos? Lugares de las almas que no han conseguido la felicidad eterna. Los del infierno, propiamente dicho, el Averno, la Gehenna, nunca la conseguirán. Los del purgatorio la van a conseguir con nuestra ayuda. Son la iglesia purgante, parte de la iglesia de Cristo, y fuera de la iglesia no hay salvación. Ellos están dentro de la iglesia, purificándose, pagando la penitencia que no hicieron durante la vida. Por eso, mis hermanos, benditas enfermedades, benditos los sufrimientos de esta vida, bendito el cansancio, la fatiga de trabajar por Dios, por el prójimo, para el bien del prójimo. Benditas las religiosas apóstoles que dedican su vida de día y de noche por el bien del prójimo, porque ustedes sacan las ánimas del purgatorio, porque ustedes están ganando el cielo para ustedes y sus familias y para millones y millones de almas. Vamos pues, mis hermanos, en este día, víspera de Navidad, a adorar a ese niño. Ese niño crecerá, morirá en la cruz. ¿Para qué? Para sacarnos de los infiernos, para llevarnos a la felicidad completa, eterna, para hacernos hijos de Dios, herederos del cielo, para hacernos capaces nosotros de producir la gracia divina en nuestra existencia en medio del mundo. Nos hizo capaces de perdonar como perdona Dios, y a los consagrados, a las religiosas, a los sacerdotes, ¿cuánto más nos dio? A la religiosa, en analogía con la Santísima Virgen María, la omnipotencia suplicante. ¿Cómo Dios no te va a hacer caso a ti, que dejaste padre y madre, que dejaste todo para ser su consuelo, para ser su compañera, para ser su esposa, su prometida? ¿Cómo Dios no te va a hacer caso? ¡Claro que sí! Eres la dueña del corazón de tu esposo, Jesucristo. Así como tu mamá es la dueña de tu papá, la dueña de su corazón. En los matrimonios buenos, así es. Por analogía, repito, en toda pureza, la religiosa es la dueña de ese niño. Ese niño te pregunta: tú, monjita bonita, tú que me quieres tanto, tú que me llevas en los brazos, ¿qué quieres? Y lo que tú le pidas, Él te lo dará. Tal vez no del modo como tú piensas, pero te dará eso y más, porque es amor, dando y dando, ¿no? Tú te das a Él, Él se da a ti, ¿sí o no? Eso es lo correcto, eso es lo justo, y es lo que Él ha dicho. En el sacerdote, de otro modo, sacramental. Yo le doy mi vida a Dios y Él me convierte en sí mismo. Ahora van a tratar de cambiar la misa.
hay ataques feroces. No es contra la misa tradicional, mis hermanos, entiéndalo bien todos, óigame bien. Los ataques que vienen de todas partes, de arriba, de abajo, de los lados, contra la misa tradicional, no van contra la misa tradicional, no, van contra la misa, contra el santo sacrificio. No nos hagamos tontos. Los sacerdotes que celebran de frente al pueblo, con todos esos abusos litúrgicos de que ya hablé en 50 pláticas, y nomás toqué unos cuantos, esos sacerdotes y obispos prácticamente ya destruyeron la misa. Se ve en las iglesias vacías. Ahora viene el golpe final, diabólico, satánico, contra la Santa Misa. Y va a ser muy sutil. Primero es que no se celebre. Ya prohibieron en la provincia que habla francés de Canadá, la provincia de Quebec, les Québécois, on parle français. Muy bien. Prohibieron la Navidad. No va a haber misas hasta el 10 de enero. No va a haber misas. Podrán tener iglesias abiertas para que vengan individualmente las personas. La Organización Mundial de la Salud acaba de decir que no se reúnan en Navidad por el contagio de otras enfermedades que van a seguir viniendo. Les dije yo ayer, en Corea del Norte, no por ir contra la Navidad, sino por la muerte del papá del tirano que está ahorita, o del abuelo. Prohibieron reírse, prohibieron hacer expresiones de alegría, prohibieron reuniones sociales, y allá con pena de cárcel. O sea, en este tiempo de Navidad nadie puede reírse. Y en todo el mundo ya se prohíbe decir Feliz Navidad. La Unión Europea quiso prohibirlo. No pudo, pero lo va a prohibir. Es un ataque contra la Santa Misa, contra Jesucristo. Consciente o inconsciente, lo repito. Pero viene el golpe final. ¿Cuál es? Cambiar las palabras de la consagración. Hay muchos modos como lo pueden hacer. El demonio es muy astuto. Y los sacerdotes y obispos el día de hoy no son custodios de la tradición, no son defensores de la tradición, no. Traditio también significa traición, se puede interpretar custodios de la traición. Han traicionado los malos pastores, igual que Judas. Tradicio es entregar algo, como Judas entregó a Jesucristo a sus enemigos. Y así parece que son los obispos el día de hoy. Óiganlo bien, señores obispos, Se los digo por la salvación de sus almas. Ay de ustedes que sean los verdugos de la tradición. Ay de ustedes, porque Cristo nuestro Señor les pedirá cuentas. Y recuerden todos que el Novus Ordo Missae, el nuevo misal de Pablo VI, es lex orandi, es
norma orandi, es regula orandi, únicamente, exclusivamente, en la medida que contiene al misal de San Pío V. Porque la regula credendi, la norma credendi, la lex credendi, la ley de nuestra fe, no se puede cambiar, no se puede inventar, no se puede modificar. Eodem sensu eademque sentencia, con el mismo sentido, con el mismo modo de pensar de nuestros padres en la fe. De manera que no tiene ningún sentido teológico decir que el novus ordo es la nueva ley, la nueva norma de orar. No tiene sentido teológico. Examínenlo, si hay alguno capaz de hacerlo todavía. Mis hermanos, no nos hagamos tontos. Todos son cómplices de la destrucción de la Santa Misa. ¿Cuál va a ser el modo que van a usar? Uno que yo he dicho ya hace varios años, usando el estilo indirecto. Gramaticalmente, en sintaxis se estudia el estilo directo. Jesucristo, la víspera de su pasión, dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Refiere las palabras como las pronunció Jesucristo. El estilo indirecto, que destruye la misa totalmente. Ahí ya no hay consagración, ahí ya no hay sacramento. Es una de las posibles maneras para destruir la misa, y todo el número infinito de tontos, dice la Biblia en los libros sapienciales. Stultorum numerus est infinitus. El número de los tontos, de los insensatos, es infinito. ¿Cuál es el estilo indirecto? Jesucristo, la víspera de su pasión, dijo que esto es su cuerpo. Dijo que esta es su sangre. Suena igual, ¿verdad que sí? Pero no es lo mismo. Él dijo que esto es su cuerpo. Él dijo que esta es su sangre. No está diciendo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. No, dijo que esto era. En el fondo se debe usar era. Jesucristo dijo que esto era su cuerpo, que Cristo era su sangre. Pero como ya nadie sabe gramática, nadie sabe latín, nadie sabe griego, nadie sabe hebreo, de los sacerdotes me refiero, arameo, no entienden. Y se van a tragar todo. Y como todos lo celebran en lengua vulgar, contra lo que pide el Vaticano II, que se celebre en lengua latina, lean el Vaticano II. Sacrosanctum Concilium número 36, primera fracción. Todo debe ser en latín, es liturgia latina. Se van a tragar este engaño. Qué directo, qué indirecto, qué estilo, qué imperfecto, qué presente, no entiendo. Yo digo como me dicen y ya. Y ya están todos habituados a obedecer. Si una interpretación de algo ambiguo dice que los divorciados que viven en adulterio pueden comulgar, todo el mundo lo acepta. ¿Por qué? Por un sentido falso de obediencia. Porque son esclavos, son lacayos, son eunucos, son dependientes, son sirvientes, son siervos. No son hijos, no son libres, no piensan por sí mismos.
entonces ya están preparados para el golpe final contra el santo sacrificio de la misa. Primero se dijo que era un banquete y todavía lo siguen creyendo. Se dijo que era comunión, unión común de todos, y cayeron en el engaño. Es la repetición incruenta del sacrificio de Jesucristo nuestro Señor en la cruz, para lo que vino al mundo, para eso vino el niño Jesús, para que tengamos la Santa Misa, y nos la van a arrebatar si nos dejamos. Pero como todo mundo es dejado, todo mundo está habituado a doblar la cabeza ante la tiranía, ante la dictadura, ante el absolutismo, se va a hacer. Y entonces será la abominación de la desolación en el lugar santo. Y entonces, ¿qué dice Cristo? ¡Huyan! No regresen ni por su abrigo. Huyan a los montes. Ay de los pastores, por culpa de los cuales, por su silencio, por su abajamiento tonto, por su falta de virilidad, de masculinidad, de valor, de fuerza, de libertad. Ay de los pastores, por culpa de los cuales va a venir la abominación de la desolación en el altar de Dios. Entonces adorarán al anticristo y no a Cristo. Que Dios nos dé fortaleza para luchar, para pelear, para oponernos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.